La Fórmula 1 ha vuelto y vuelve con una carrera doble en el circuito de Red Bull Ring, en Austria. Y de hecho, este es el circuito que vamos a analizar. Además, si quieres mejorar tus tiempos por vuelta en este circuito, quédate en el vídeo porque te lo voy a explicar todo en cuanto al circuito de Spielberg. Y es muy importante que veas el vídeo porque hay dos curvas críticas que te pueden hacer perder todo lo que has ganado durante la vuelta. Una vuelta que es muy corta, así que es muy importante que veas este vídeo. Así que vamos a ello. Lo primero que tienes que saber es que el circuito de Red Bull Ring es un circuito muy rápido y muy corto. ¿Qué significa esto? Pues esto se traduce en que la clasificación está muy ajustada, ya que hay muy pocas curvas, y esto hace que las diferencias se midan en milésimas. Y es, junto con el circuito de Brasil, uno de los circuitos en que la vuelta es más corta. Y hablando de la vuelta, vamos a analizarla. Lo primero, la recta principal, tenemos un DRS y llegamos a la primera frenada, una frenada que es en subida, y esto nos permite frenar más tarde de lo normal. Y en la frenada también nos podemos ayudar un poquito del piano exterior, ya que este es muy plano y no nos va a descontrolar el coche, por eso lo puedes coger un poco. Y esta curva se entra con muchísima velocidad y tienes que clavar el vértice, pero ojo, no te puedes subir sobre la banana amarilla interior, porque si te subes te descontrolará el coche y esto hará que rebote y pierdas toda la aceleración de cara a la recta más larga del circuito. Y en esta curva se necesita un coche muy reactivo de la parte de adelante, porque vamos a girar muchísimo ángulo de volante de golpe, y es por lo que es importante tener un coche bien ágil en esa parte delantera. Y es muy importante que no te pases de frenada, porque aquí es muy fácil, ya que entramos mientras frenamos y como bloquees los neumáticos perderás el vértice y perderás muchísima aceleración. En la salida es el punto más crítico de esta curva y el más importante, ya que sacrificamos la entrada para tener una buena aceleración de salida. Debemos dar gas lo antes posible, cuanto antes mejor, y debemos ir a buscar la banana amarilla del exterior. ¿Por qué? Pues porque esta banana es la típica banana que ya hemos hablado en otros vídeos en el canal, en la que te puedes apoyar para que te haga un poco de peralte y de esta manera poder ir un poquito más rápido. Pero, ojo, no puedes sobrepasarla, porque si la sobrepasas harás el efecto contrario, te expulsará hacia afuera del circuito. Entonces en esta banana mucho ojo sobre cuánto la cogemos. Y en la salida, como estamos acelerando mucho y muy fuerte, es fácil que se produzca sobreviraje, y aquí hay que tener cuidado con que las ruedas traseras derrapen, y si derrapan vas a perder muchísimo tiempo, ya que es básico tener una buena aceleración y una buena velocidad punta de cara a la subida, la larga subida y la segunda zona de DRS. Y en esta subida te tienes que mantener bien pegado a la izquierda para poder posicionarte bien de cara a la frenada de la número 3. Una frenada que es en subida, y la inclinación de esta subida es muchísimo mayor de la que se puede apreciar en televisión, y esto nos permite frenar muchísimo más tarde. De nuevo, el piano exterior nos podemos ayudar un poquito de él, porque es un piano totalmente plano y que no nos va a descolocar el coche. En lluvia sí que tienes que tener más cuidado, ya sabéis que tenemos un vídeo hablando sobre esto, pero en seco te puedes apoyar sin ningún problema. Y lo importante de esta curva no es tanto la entrada, sino la salida. Por eso el vértice es importante cogerlo, sí, pero es una de estas curvas que pasarte el vértice por medio metro no es un drama, siempre y cuando puedas acelerar muy fuerte y muy pronto. Así que aquí podemos ver dos tipos de trazada, una más convencional que coge el vértice y va acelerando progresivamente, y otra que toma el vértice mucho más lento, mucho más abierto, pero que pone el coche recto antes y acelera mucho más fuerte. Las dos son válidas y las dos las puedes utilizar. De hecho, si miramos estas dos onboards de diferentes poles, vemos que en la de 2019 Charles se deja medio metro del vértice y acelera muy fuerte, y en cambio Valtteri Bottas coge el vértice a la perfección y también consigue hacer un tiempo muy bueno. Y ojo en la salida, porque en la salida el circuito se cierra, y esto es algo a tener en cuenta, porque si entras un poco pasado en la curva, quizás intentas entrar en la curva, pero no vas a poder porque al final se va a cerrar y te vas a ir fuera de la pista. Espera, suscríbete, porque si te gusta el canal, si te gusta el contenido, de esta manera nos estarás apoyando muchísimo a seguir trayendo estos vídeos, que son vídeos muy largos y que nos requieren muchísimo esfuerzo. Y ojo, porque aquí pasarse frenada no es un problema, porque la escapatoria es muy grande y encima es en subida, o sea que no hay problema. El problema viene en pasarse en la salida, porque ahí el césped está cerca y encima tienes la banana, que teníamos también en la curva número 1, que la puedes coger para ayudarte, pero si te pasas lo que va a hacer va a ser expulsarte hacia afuera del circuito y no te va a ayudar para nada. Y de nuevo es una curva que hay que tener mucho tacto a la hora de dar gas, porque es muy fácil perderlo en la parte trasera, tal y como pasaba en la número 1. De nuevo activamos DRS y tenemos una larga recta donde se puede adelantar, y aquí nos tenemos que mantener, digamos, por el centro del circuito para luego poder pegarnos bien a la izquierda en la zona de frenada. Una zona de frenada que es en bajada, y esto hay que tenerlo en cuenta porque no vamos a poder frenar igual de fuerte que lo haríamos en la subida, y es mucho más fácil bloquear los neumáticos. Y en esta frenada es muy importante hacer el trail braking, que ya lo hablaremos en detalle en un vídeo, pero básicamente es que entramos frenando a la curva. Llegamos al vértice, un vértice que es alto, entonces hay que tener cuidado a la hora de cogerlo. Yo te recomiendo que intentes pegarte lo máximo a él, pero que no te subas sobre él porque es un vértice bastante alto y esto te podría hacer descolocar el coche. Además, en esta curva es muy importante coger el vértice y tener el coche estable en la salida, porque esta es la parte difícil de esta curva, la salida. Aquí aceleramos de nuevo con muchísimo ángulo de volante
y muy fuerte. Además, en la salida vamos a ir a buscar el piano exterior y nos lo vamos a comer entero, vamos a llegar casi hasta la grava. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a permitir acelerar muchísimo más rápido, y encima el piano es de hormigón y está pintado, entonces ahí hay mucho grip y lo podemos utilizar sin ningún problema. En la salida algunos pilotos utilizan la técnica del short shift. ¿Qué es esto? Pues es cambiar de marchas antes de lo que deberías cambiar de manera óptima. ¿Para qué lo hacen? Pues para evitar el patinaje de ruedas. Y evitar el sobreviraje en este tipo de curvas se puede hacer tanto con el short shift, también hay otra manera que es mediante el diferencial, modificando el diferencial, y también hay otra que es modificando el mapa motor. Ya sabéis, tenemos un libro explicando los motores modernos y actuales en la Fórmula 1, está disponible para todos los países del mundo, así que ya echarle un ojo que está en la descripción. Y también hablamos del diferencial y lo explicamos. Hacemos un análisis al detalle de estos motores que son unas obras de arte y de ingeniería brutales. Una vez hemos salido de esta curva, el circuito sigue haciendo un pequeño giro hacia la derecha, nos tenemos que mantener pegados a esa parte derecha porque es importante poner el coche recto de cara a la curva número 5, y aquí entramos en la sección rápida de este circuito. Tenemos unas primeras curvas que son similares, donde frenamos fuerte y aceleramos fuerte, y ahora cambia totalmente, ahora entramos a la sección rápida. Llegamos a la número 5. En la número 5 podemos aprovechar el piano exterior, de nuevo es plano, así que podemos cogerlo. Hacemos un pequeño toque de freno para reducir un poquito la velocidad y controlarla, y entramos con muchísima velocidad a esta curva. Es una curva rapidísima y donde le metemos ángulo de volante al coche muy bruscamente. De nuevo es importante tener una parte delantera ágil. Y llegamos al vértice. El vértice te tienes que pegar lo máximo posible al piano interior, pero no te debes subir sobre él porque es alto y encima vamos a muchísima velocidad. Pero tampoco te puedes separar demasiado, porque si lo haces vas a perder muchísima velocidad de paso por curva y esto se verá reflejado en tus tiempos por vuelta. En la salida nos tenemos que comer entero el piano exterior, y aquí ya entramos en el tema de los pianos del Red Bull Ring. Aquí los pianos varían según cada año, los van cambiando. Pero en 2019 teníamos el típico piano rojo y blanco, luego un piano un poquito más agresivo que lo puedes coger, que es blanco y verde, y luego estaban las bananas amarillas, de manera transversal. Esas no las debes coger porque aquí vamos a una velocidad brutal, y como las cojas el alerón delantero va a vibrar muchísimo y muy probablemente no será capaz de aguantar tantísimas fuerzas que le están llegando desde el piano, y se romperá. Entonces aquí en la salida te tienes que abrir lo máximo posible hasta lo que te permita los pianos y los límites de pista. Y en esta curva algo que tienes que tener en cuenta es que es muy probable que se produzca el subviraje, porque estamos entrando de una manera muy brusca a la curva, tirando el coche a muchísima velocidad, y es fácil que se produzca. Si se produce, modifica el setup o intenta ir un poquito más lento en la entrada a curva, para que de esta manera el coche no sea perezoso a la hora de entrar en curva. Ya sabéis, tenemos un vídeo explicando el subviraje y el sobreviraje, así que id a echarle un ojo. Y en la salida nos mantenemos sobre el piano hasta llegar a las 6. De hecho, un pequeño truco aquí es que antes de las 6 el circuito, digamos que se acaba el piano, entonces ahí te puedes echar un pelín hacia la derecha para abrir un poco más la curva número 6. La 6, muy similar a la 5, es una curva de altísima velocidad. No hay que frenar tanto como en la 5, aquí nos puede bastar en clasificación, y depende del coche, simplemente con levantar el pie del gas y dejar que el coche frene por su aerodinámica, o podemos aplicar presión sobre el freno y tiramos el coche de nuevo con muchísima velocidad, y es probable que se produzca el subviraje. Y el piano lo debes evitar, te tienes que mantener bien pegado al piano pero sin subirte a él. La 7 es una curva totalmente a fondo y es importante comerte bien el piano interior porque esto te permitirá ir un poquito más rápido en la 6, pero más allá de eso la 7 la verdad es que no tiene mucho más misterio. Y ahora llegamos a las dos curvas más difíciles del circuito y donde hemos visto muchísimos accidentes. Estamos hablando del tercer sector, un sector donde puedes perder todo lo que has ganado durante la vuelta, así que es crítico que claves aquí la trazada, y aquí únicamente hay una sola trazada. En estas dos curvas, la trazada ideal es abrirte, tirar el coche con muchísima velocidad al vértice, cogerlo y abrirte al máximo. Pero bien, hay peculiaridades que vamos a tener en cuenta y las vamos a explicar ahora. La 8 es una curva en bajada, y esto nos da un plus de dificultad, tanto a la hora de frenar, que será más difícil porque es más fácil bloquear los neumáticos, como a la hora de ver el vértice, ya que este es ciego. Este vértice no se ve, y aquí tienes que tirar de sensaciones y de alguna referencia que hayas cogido a la hora de girar, porque ya te digo, el vértice no lo vas a ver hasta que estés encima de él. Y en esta curva entramos con muchísima velocidad y de una manera muy violenta. Y al estar en bajada significa que todo el peso del coche está en la parte delantera. Entonces al aplicar ángulo de giro tan violentamente es fácil que la parte trasera esté suelta y muy ligera y sea fácil perderlo en la entrada. Así que tienes que tener cuidado con eso. El vértice lo tienes que coger pero no te puedes subir sobre el piano interior, ya que aquí vamos con muchísima velocidad, es en bajada, el coche está al límite y no podemos permitirnos el lujo de usar el piano interior. Además, este es bastante alto. Y como te pases un poco del vértice, aquí vas a perder muchísima velocidad y vas a perder muchísimo tiempo. Tienes que clavar el vértice y no hay margen de error. Pasarte medio metro del vértice significa perder muchísimo tiempo. Y ahora llegamos al punto clave de este circuito donde se producen prácticamente todos los accidentes,
y es por las bananas y los pianos. En la salida de la 8 vamos a tantísima velocidad que nos tenemos que comer el piano exterior al máximo, todo lo que podamos y más, porque esto nos permitirá ir mucho más rápido en la curva. Por eso los pilotos aquí van tan al límite y por eso la FIA aquí ha luchado mucho con los límites de pista y ha introducido muchos tipos de piano, algunos más agresivos, otros menos. Pero algo que sí nos ha dejado claro es que aquí hay muchísimos accidentes, no por el piano en sí, sino por las bananas. La banana es lo que destroza los alerones delanteros y las suspensiones, y los Fórmula 1 no están diseñados para soportar estas bananas tan altas, estos baches tan fuertes, y las suspensiones se parten y los alerones delanteros se rompen también. Y aquí vamos a tantísima velocidad que si se produce un problema vas a perder el coche y te vas a ir contra el muro. Entonces te tienes que abrir al máximo de lo que se pueda, pero siempre evitando las bananas. Llegamos a la curva número 9, de nuevo es similar a la 8, nos tenemos que tirar con muchísima velocidad y el vértice, ojo aquí, está de nuevo en bajada, pero está digamos en la parte más baja. Antes del vértice el circuito baja y después del vértice el circuito sube un poquito. Entonces, aunque haya una banana amarilla en el vértice, puedes cogerla un poquito, porque el bache no será tan alto como si estuviese plano. Entonces ahí te puedes permitir ese pequeño lujo. Ojo, no la cojas demasiado porque aunque esté en la parte más baja, te puede hacer rebotar el coche, cógela un poquito y con mucho cuidado. Y aquí de nuevo, es básico que cojas bien la trazada porque ir un poco más lejos del vértice te va a hacer perder muchísima velocidad tanto en la curva como en la salida. Y es la parte complicada de esta curva, la salida, porque salimos con muchísima velocidad, de nuevo nos vamos a comer entero los pianos que hayan en el exterior de la pista. Pero ojo porque si te pasas cogiéndolos está el césped. Y algo a tener en cuenta, si metes una rueda en el césped no lo vas a recuperar. ¿Y qué pasará? Que perderás la dirección y aunque tú estés girando el coche seguirá recto. Y aquí mucho cuidado porque hay un bache muy grande cuando se acaba el piano y empieza el césped. Así que cuidado si cogemos el césped. Después abrimos DRS y cerramos la vuelta. Ya veis una vuelta muy corta pero muy intensa donde las milésimas cuentan y mucho. Y me gustaría hacerte una pregunta. Sí, a ti. Y me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con el calendario que se ha hecho para la temporada 2020 y si te gusta el formato de dobles carreras o crees que se podría haber hecho lo de la parrilla invertida o probar nuevos métodos. Dejádmelo todo en los comentarios, me los leeré y estaré respondiéndolos. Y de esta manera nos enriquecemos todos y creamos un buen debate. Y ahora que sabemos cómo trazar en el circuito de Spielberg, vamos a ver cómo hacer el setup y qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer los reglajes del coche. Así que estate atento porque ahora viene la parte más importante si lo que quieres es mejorar tus tiempos por vuelta. Lo primero que hay que saber es que la altitud es muy elevada aquí, estamos en medio de los Alpes y esto hace que el circuito sea precioso, pero también tiene efectos aerodinámicos. A más altitud, menor densidad del aire, entonces aquí los alerones tienen que ser un poquito más grandes de lo normal porque aquí se genera menos carga aerodinámica ya que hay menos moléculas de aire presentes, pero también se genera menos resistencia aerodinámica, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner ángulo a los alerones. Siguiente punto a tratar, es que es un circuito muy corto con pocas curvas y casi todas a la derecha. Y esto es algo muy importante, estos 3 puntos son básicos para entender tanto la estrategia como el setup. ¿Por qué la estrategia se ve modificada? Pues porque al ser un circuito tan corto, para una vuelta antes o después no nos va a cambiar demasiado como en otro circuito más largo. Pero ojo porque aquí hemos visto degradaciones altas y habitualmente suele aparecer el blistering. Y esto nos da un abanico de posibilidades estratégicas, ya que al haber tanta degradación podemos intentar tanto el undercut como el overcut. Si no sabéis qué son todos estos conceptos técnicos, tenemos una lista de reproducción explicándolos, así que ves a echarle un ojo si quieres saber qué son estos conceptos. Y que sea un circuito que casi todas las curvas sean a derechas tiene un fuerte impacto en el setup, porque esto nos permite hacer un setup asimétrico. Además, si nos fijamos, las dos únicas curvas que son a izquierdas son las dos que son de alta velocidad y de un radio largo. El resto son o bien de alta velocidad pero de un radio corto, o bien de baja velocidad y de un radio corto. Y esto es algo muy importante para los ingenieros a la hora de hacer la puesta a punto del coche. Ya sabéis, tenemos una guía totalmente gratuita en la descripción. Siguiente punto a tratar es que el Red Bull Ring hay frenadas donde se frena muy fuerte y luego se acelera muy fuerte y donde no es fácil levantar el pie del gas para ahorrar gasolina. Esto hace que sufran los frenos, que sufran los neumáticos traseros porque hay muchos eventos de tracción y también que sea uno de los circuitos más duros con el combustible, ya que no hay tantas curvas donde podamos levantar el pie del acelerador y ahorrarlo. Otro punto clave para el setup son los pianos. Vamos a tener que jugar un poquito con la suspensión para intentar que el coche no se rompa al usar tantas veces estos pianos tan agresivos. Antes hemos comentado que la estabilidad en frenada es muy importante, pero ¿cómo podemos hacer un coche estable en frenada? Bien, hay varios puntos. Podemos modificar el reparto de frenada y también podemos modificar la carga aerodinámica. A mayor carga aerodinámica, mayor estabilidad en frenada. El reparto de frenada tiene que modificarse. Si es una frenada en línea recta, como puede ser la curva número 3, el reparto de frenada tiene que estar adelante. Si es una frenada como la de la curva 5, el reparto de frenada tiene que estar más repartido por el coche. Además, la clasificación no es tan determinante como en otros circuitos, porque aquí hay 3 puntos bastante claros de adelantamiento y suelen haber carreras bastante movidas.
y esto lo puedes tener en cuenta a la hora de hacer un setup si lo quieres hacer para clasificación o si decides hacerlo más enfocado hacia la carrera. Pero ojo, porque adelantar significa correr riesgos, y este es un circuito en el que las escapatorias son de grava. Es un circuito antiguo, donde los errores no se perdonan. Otra consecuencia de la alta altitud es que los motores pierden potencia. Los motores turbo no son tan sensibles a la altitud como los motores atmosféricos, pero sí pierden algunos caballos de potencia. Los atmosféricos son más sensibles porque no tienen el turbo. Los motores turbo lo que se hace es hacer que el turbo gire a más revoluciones y de esta manera la falta de aire se compensa con un aire mucho más comprimido. Pero obviamente esto hace que el turbo también sufra más porque está girando a más velocidad. Y con esto ya puedes hacer el setup y saber cómo trazar, pero también es importante saber qué ha pasado y cuáles han sido las consecuencias de algunas acciones que han hecho algunos pilotos. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar la parte histórica del Gran Premio de Austria. Y ya sabéis, si me deja algún momento histórico, dejádmelo en los comentarios que me los leo todos. Y si tenéis sugerencias también os invito a que dejéis un comentario, porque muchos vídeos los hago en base a esas sugerencias. En 1987 se hizo un accidente brutal en la primera vuelta. Hubieron muchos coches implicados y la bandera roja hizo acto de presencia. Y ahora llegamos al 2002, uno de los grandes premios y de los momentos más polémicos de la historia de la Fórmula 1, y que a raíz de ahí se prohibieron las órdenes de equipo. Estamos hablando de cuando Rubens Barrichello en la última vuelta dejó ganar a Michael Schumacher por órdenes de equipo. El jefe de equipo en aquel entonces era Ross Brown y fue el que tomó la decisión. Fue muy criticado, pero él tiene una visión clara en cuanto a este tema y es algo que plasma en su libro, en su obra escrita. Es un libro que recomiendo a cualquier aficionado o a cualquier persona que le guste el automovilismo o los negocios, porque se puede extraer muchísimo aprendizaje de ese libro. Os dejo el link en la descripción. Después el Gran Premio de Austria tuvo un parón y volvió en la época más reciente de la Fórmula 1. 2016 nos trajo un choque muy polémico entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en la última vuelta y fue uno de los desencadenantes que fue deteriorando poco a poco una relación entre el alemán y el inglés. 2018 nos trajo la victoria Max Verstappen, donde había muchísimos aficionados holandeses, y también nos trajo el doble abandono de los Mercedes, algo que no había pasado hasta entonces en la era híbrida. Y el año pasado fue una carrera brutal y muy emocionante las últimas vueltas, donde tuvimos la polémica entre Charles Leclerc y Max Verstappen y muchas otras batallas en pista. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta a lo largo del vídeo, pero este circuito se llama Red Bull Ring. Y es que este circuito es propiedad del equipo Red Bull y de la empresa de las bebidas energéticas, y por esto es por lo que tiene su nombre. De hecho, tiene su propia escultura en el circuito, y la verdad es que este circuito le han dado una segunda juventud, un circuito que a principios de la década pasada no se usaba, lo compró Red Bull y ahora es un circuito muy utilizado, viene la Fórmula 1, viene la MotoGP y muchas otras categorías. Y por cierto, no te olvides de suscribirte, te puedes suscribir aquí si te ha gustado el vídeo y deja un like porque nos apoyas muchísimo. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.